Hola, estamos desde el Museo de Ciencias Naturales de La Salle, más exactamente desde el Observatorio Astronómico ITM, y el día de hoy les queremos responder algunas de las preguntas sobre geología. Hola Nelson, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, aquí pues a la expectativa de lo que vamos a hablar. Espectacular. Bueno, por acá tengo algunas preguntas y una de esas es, cuéntanos cómo se forma una roca. Bueno, hay varios procesos. Lo primero es que tiene que haber un material. El material nosotros lo llamamos lava o cuando está en el interior de la Tierra lo llamamos magma. Y ese material es un material incandescente, fundido, que se puede considerar líquido, no dependiendo de en qué capa de la Tierra esté, pero si está en capas muy superficiales, se considera un sólido que tiene una flexibilidad, ¿cierto? O sea, un sólido que tiene líquidos adentro y le permite moverse, le permite fluir. Esa lava se enfría y al enfriarse va a generar distintos tipos de roca. Entonces, si tenemos mucho de un componente llamado sílice, que es silicio con oxígeno, si tenemos mucho de ese componente, las rocas van a ser más claras. Pero si tenemos poco de ese componente y más componentes pesados, como hierro, como níquel, vamos a tener rocas más oscuras. Esas rocas más oscuras son las más antiguas. Pues podría uno decir eso, que son las más antiguas, porque vienen desde la interfaz núcleo-manto, vienen desde más adentro. Pero las rocas más jóvenes tienden a ser expulsadas por los volcanes en procesos como la subducción y la interacción de placas. Pues una roca, ya respondiendo bien a la pregunta, tiene tres procesos. Se forma la roca con el magma, pero también hay rocas metamórficas. Después de formada la roca, si se aplica esfuerzos, los minerales, o sea, los constituyentes primarios de esa roca, van a cambiar y van a tender a volverse más planos, porque va a haber un esfuerzo máximo y unos esfuerzos mínimos. Entonces se va a volver plano perpendicular a los esfuerzos máximos. Entonces se va a generar un plano. Y esa roca nosotros la llamamos metamórficas. Pero hay otros tipos de rocas también que se llaman sedimentarias. ¿Qué tal si le sacamos pedacitos de roca a cualquier tipo de roca ya formada, a una roca volcánica o ígnea que llamamos, o una roca metamórfica? Si sacamos esos pedacitos y esos pedacitos se van a una cuenca, a una coquita donde ellos empiezan a depositarse y luego empiezan a apretarse y se solidifican por líquidos que son capaces de solidificarlos, van a generar una estructura que es una roca con sedimentos, por eso se llama roca sedimentaria. Qué interesante. Y mira, ya que estamos hablando de esta parte también de las rocas, que es cierto, quisiera también saber por qué el planeta tiene más agua que rocas, que tierra, ¿por qué pasa eso? Bueno, hay un componente astronómico y ese componente astronómico es el bombardeo tardío que fue hace 300 millones, hace 3.000 millones de años. En ese bombardeo tardío eh, hubieron muchos aportes de agua de afuera, pero en el interior también hay mucha agua. Inclusive cuando un volcán hace erupción, también salen vapores de agua. Entonces, toda esta agua generó lo que son los océanos. Y esos océanos, pues, generan el ciclo del agua, que es que se evaporan, las nubes se mueven, llegan a las montañas. Normalmente en las montañas son como atraídas, las nubes se quedan ahí en las montañas, pero van condensándose y van volviéndose, bueno, va a generar lluvias finalmente y esas lluvias van a hacer que desde allí surjan ríos. Y los ríos son los principales transportadores de sedimentos.
O sea que muy probablemente en los ríos se estén formando cuencas de rocas sedimentarias. Pero entonces, ¿por qué hay más agua que tierra? No, siempre va a haber como una superficie y sobre esa superficie rocosa y dependiendo de cómo se muevan las placas tectónicas, va a cambiar como la coquita que tiene toda el agua del planeta. Y en estos momentos esa coquita es una coca bastante grande que ocupa la tres cuartas partes del planeta que se inundan con el mar, con los océanos, y las otras salen por unos procesos geológicos también. Súper. ¿Y esos procesos geológicos será que tienen que ver con placas tectónicas? ¿Cuál es la importancia? Algunos planetas entiendo que no tienen actividad tectónica, ¿cierto? Porque es importante la tectónica de placas. Listo, o sea, aquí tiene que ver todo con el movimiento, la convección. Desde el interior de la Tierra hay energía que se tiene que irradiar hacia afuera. Eso es termodinámica. Esa energía genera celdas de convección que entre las capas se van generando y esas celdas de convección van a mover la litosfera, van a mover eh, donde nosotros estamos parados, el suelo, que es muy imperceptible ese movimiento, pero en realidad, por ejemplo, se mueve 20 centímetros por año y van a generar movimientos que son de destrucción de una placa más densa. Normalmente las oceánicas son más densas porque tienen rocas más, con más componentes pesados, hierro y níquel. Entonces esta se hunde y en esa interfaz eh, se pueden generar volcanes, pero esta tiende a arrugarse y a generar cordilleras como la cordillera de los Andes. Dependiendo del ángulo, se pueden generar cordilleras o algo que se llama cuencas tras arco, cuencas en donde hay volcanes, se generan un conjunto de islas y van generando más masa continental. Pero entonces, ¿por qué el planeta tiene esa tectónica de placas? Porque tenemos una luna que va a generar más energía dentro del planeta Tierra y lo va a estabilizar, pero el planeta Tierra igual tiene que irradiar esa energía interna. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Marte? Por ejemplo, en Marte tenemos una litosfera muy gruesa y entonces no hay una tectónica de placas, porque ya está muy frío, ¿cierto? Lo mismo pasa con la Luna ya está tan fría que es imposible generar un movimiento por convección. E inclusive la convección se puede ver en procesos atmosféricos. Excelente, ¿no? Qué interesante. Por cierto, ahorita que estamos hablando de la luna, ¿de qué está hecha la luna? ¿Sabes? Bueno, hay una teoría astronómica de que hubo un golpe que la Tierra recibió, ¿cierto? Pero la Luna normalmente está compuesta de unos basaltos. Las partes más oscuras son basaltos, nosotros las llamamos mares porque en la antigüedad se creía que eran océanos, unos basaltos que se derramaron sobre una superficie que ya estaba constituida, pero la otra parte es una brecha que está bastante eh, como dañada por los bombardeos que ha tenido. A esa se le llama creep y es porque tiene potasio, tierras raras y fósforo. Esas son los que llaman las tierras altas en la Luna. Las tierras altas son las que son más brillantes, la que aparte blanca de la Luna, y las tierras bajas son las que son más oscuras. Y entonces ahí es donde se forman varias figuras que en la mente de nosotros están como un conejo, por ejemplo, ¿cierto? Y generan lo que son los mares, que están divididos en varios, y muestra también los cráteres, en donde los más nuevos van a exponer partes más brillantes que los más antiguos. Entonces, por ejemplo, el cráter Tycho va a ser más nuevo que otros cráteres, ya que los fenómenos que se ven
alrededor de ese cráter Tycho son más brillantes que otros cráteres que se pueden encontrar en la Luna. Entonces, la Luna está compuesta de algo muy similar a la Tierra, rocas, pero esas rocas tuvieron otros procesos luego de la formación de ese cuerpo celeste. Qué interesante. Y hablando de rocas, y ya nos estamos yendo un poquito más afuera de la Tierra, ¿será que los asteroides representan una amenaza para la vida en la Tierra? ¿Qué dices? Pues hay varias teorías de que los asteroides pudieron traer vida a la Tierra, ¿cierto? Pero esas amenazas también han constituido en el cambio que ha tenido el planeta Tierra. Por ejemplo, una de las teorías más aceptadas para el cambio entre el Mesozoico y el Cenozoico es que hubo un asteroide que cayó, ¿cierto? Que estuvo en la península de Yucatán, pero eso activó muchos volcanes y generó un periodo de frío intenso en donde empezaron a comenzar periodos de glaciación. Claro, los periodos de glaciación más intensos se dan en el Cuaternario, o sea, en estos últimos 25.000 años, más o menos. Pero, ¿qué pasa? Que esa vida no está adaptada como a esas nuevas condiciones, entonces empieza a morir. Pero vida que es más resiliente empieza a adaptarse a esas condiciones y por eso los mamíferos y las aves son como los que empiezan a ocupar un espacio mayor, mientras que los grandes reptiles empiezan a morir y a desaparecer, generando una evidencia fósil. ¿Qué es esto? Que quiere decir que sí hay una amenaza, pero tenemos ya tecnología, aunque no la suficiente, pero sí tenemos tecnología para saber, eh, para mirar cuerpos que están cercanos al planeta Tierra o que tienen órbitas cercanas. Como para mapearlos, ¿cierto? Exactamente. Súper. Bueno, y ya como para terminar con este primer video de preguntas geológicas, quisiera preguntarte cuál es el objeto del sistema solar que geológicamente hablando te parezca el más interesante. Pues hay muchos. Por ejemplo, Venus en su vulcanología me parece muy interesante cuando se generan esos bulbos y luego se genera una deformación de la superficie a causa de la gran temperatura que tiene superficialmente. Entonces eso muestra que esa superficie es muy elástica, es muy dinámica, ¿cierto? Pero me gusta mucho el planeta Tierra, es porque tiene una componente, que es el componente de la vida. Todos los otros se pueden ver con componentes meramente geológicos, pero aquí tiene que verse con el componente geológico, biológico, porque la biología también cambia la geología y viceversa, la geología condiciona la biología. Entonces, me gusta mucho la Tierra es porque es más un reto. Yo ver la Luna muestra como la historia de el bombardeo, pero ver la Tierra sería más complejo porque tiene más interacciones de más variables y me requiere un trabajo más duro. Entonces creo que por el momento la Tierra va siendo como el objeto celeste que más me va gustando. Excelente, no, a mí también me encanta el planeta Tierra y pues de verdad, Nelson, que mil gracias por respondernos estas preguntas geológicas. Esperamos verlos en una próxima ocasión y muchísimas gracias a todos. Un abrazo, chao. Que estén muy bien.